El 10 de septiembre de 2025, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el ministro de Educación lo dijo con todas sus letras. No tengo ninguna duda, Presidenta, que revertir esta reforma no solamente no es posible, sino que es una pésima idea. La cantidad de administradores provisionales que estamos nombrando han explotado exponencialmente. La situación financiera de los municipios cada vez es más insostenible y evidentemente si no continuamos con el avance de esta reforma, luego va a ser imposible hacer cualquier tipo de reforma. Lo digo porque el alto costo que ya incluso está hoy día significando traspasar servicios locales, habida cuenta el arrastre de déficit, el arrastre de deudas. Solo la deuda previsional intacta, tal como está hoy día, si es que no se hace nada al final de la década, va a ser de más de 2 billones, o sea, 2 millones de pesos. O sea, es demasiado recurso como para mantener la inercia de un sistema que yo creo que ya efectivamente llegó a un tope. Si nadie hacía nada, la deuda de los colegios públicos iba a pasar los 2 billones de pesos. Y sé que no es una exageración política. Yo trabajé en control de gestión de la Municipalidad de Valdivia, y ahí vi una pequeña parte de esos 2 billones con nombre y apellido. 1.247 millones de pesos, que el DAEM dejó sin pagar antes de apagarse. Han pasado casi 10 meses desde que el ministro dijo eso en el Congreso. No ha pasado nada. Un sistema diseñado para arreglar el problema anterior está siendo reemplazado, por el mismo motivo que fracasó el anterior. Y lo que vi en Valdivia no fue un accidente, ni la culpa de un mal alcalde. Fue el resultado exacto y predecible de cómo estaba diseñado el sistema desde el principio. Para entender por qué esto importa hoy, hay que volver 40 años atrás. En la década de los 80, Chile ejecutó un proceso agresivo de municipalización de la educación pública. Las escuelas fiscales, hasta entonces administradas directamente por el Ministerio de Educación desde Santiago, pasaron a depender de cada alcaldía a través de una unidad nueva, la Dirección de Administración de Educación Municipal, conocida como DAEM. El argumento oficial era simple, lógico y sumamente atractivo para la época. Ningún burócrata sentado en un escritorio en la capital conoce mejor las necesidades reales de una escuela rural que el propio municipio que la tiene al lado. Cercanía territorial, gestión local, cada comuna administrando el futuro educativo de sus propios niños, con presupuesto y decisión propia. Sonaba a sentido común puro y en el papel era una reforma de descentralización moderna. Los especialistas en política educacional le pusieron nombre a este cambio: el paso de un Estado docente a un Estado subsidiario. El Estado dejó de ser el responsable directo de dar educación y pasó a ser solamente quien pone las reglas y reparte la plata, mientras la responsabilidad real de sostener cada escuela, día a día, cayó en cada municipio por su cuenta. Pero el diseño escondía una falla estructural que nadie corrigió durante 4 décadas completas. El financiamiento del sistema no se ligó a mantener una escuela abierta y funcionando. Se ligó, mes a mes, a la asistencia diaria efectiva de cada alumno matriculado. Si un niño falta a clases por fiebre, por lluvia intensa, o porque su familia se mudó de comuna, el colegio pierde directamente el dinero correspondiente a ese día. El Estado chileno no financia la oferta educativa como servicio permanente. Financia la demanda que aparece físicamente sentada en la sala de clases esa mañana. El resultado de este diseño fue matemáticamente predecible desde el primer día de implementación. Las comunas con alta densidad urbana, buena conectividad y familias con recursos para llevar a sus hijos todos los días, sostuvieron sus escuelas sin mayor sobresalto. Las comunas vulnerables, con matrícula dispersa en sectores rurales, ausentismo estructural más alto por razones climáticas o económicas, y colegios de escala muy pequeña, quedaron atrapadas en un círculo que ningún alcalde, por más capaz que fuera, podía romper solo con buena gestión. Menos asistencia significa menos ingreso por subvención. Menos ingreso significa peor mantención de infraestructura.
y menor capacidad de retener buenos docentes. Peor infraestructura y peores condiciones empujan a las familias con algo más de recursos hacia el colegio particular subvencionado más cercano. Esa fuga reduce todavía más la matrícula municipal, y con menos matrícula vuelve a caer el ingreso. El diseño institucional convirtió la pobreza territorial en una sentencia de colapso financiero prácticamente automático, sin que hiciera falta ni un solo acto de corrupción o incompetencia individual para que el sistema completo terminara quebrado. El caso de mi propia región permite ver esto con cifras concretas, no con generalidades. Valdivia no vivía este problema sola. Las 8 comunas de la provincia, Valdivia, Panguipulli, Lanco, Mariquina, Los Lagos, Máfil, Corral y Payaco, tenían cada una su propio DAEM, o en el caso de Panguipulli, una corporación municipal, administrando la educación local por separado, 8 sostenedores distintos, 8 presupuestos distintos, y como se va a ver más adelante en esta historia, ni una sola forma común de reportar cuánto debían. En conjunto, heredarían al sistema nuevo 135 establecimientos educacionales y 44 jardines infantiles. El DAEM de Valdivia, específicamente, arrastraba un déficit estructural estimado en más de 1.500 millones de pesos anuales, sostenido durante al menos los últimos 5 años antes del quiebre definitivo. No es una cifra que apareció de la nada en un solo mal ejercicio presupuestario. Es la acumulación silenciosa de años de un mecanismo de financiamiento que nunca alcanzaba a cubrir los costos reales de operar escuelas en territorio disperso y con matrícula decreciente. En octubre de 2024, apenas meses antes del traspaso definitivo, la Contraloría General de la República emitió observaciones formales sobre la gestión del DAEM de Valdivia. Esos números, los que fuimos a buscar para este video, lo confirman. Esto no fue una sorpresa. Era la crónica de un colapso completamente anunciado, documentado en cada cierre presupuestario, y que ninguna administración logró corregir a tiempo con los instrumentos que tenía disponibles. La respuesta legislativa del Estado fue la Ley de Nueva Educación Pública. La lógica detrás de la reforma era clara: desmunicipalizar para despolitizar, sacar la administración educativa de la lógica electoral del alcalde de turno y ponerla bajo un servicio técnico, estatal, especializado exclusivamente en gestión educacional, con financiamiento directo desde el nivel central. El 1 de enero de 2025, los 8 DAEM y la Corporación Municipal de la provincia entregaron formalmente sus 135 establecimientos y sus 44 jardines infantiles al nuevo Servicio Local de Educación Pública de Valdivia. Valdivia fue parte de una primera ola de traspasos. Un año después, el 1 de enero de 2026, 10 servicios locales más asumieron el control en otras regiones del país. Más de 160.000 estudiantes, 30.000 profesores y asistentes, y 827 establecimientos adicionales. En conjunto, a esto se le llama la nueva educación pública, y la promesa oficial siempre fue la misma en cada ola, que esta vez sí iba a funcionar. Para las finanzas municipales, en el papel, esto representó un alivio real y medible, más de 1.500 millones de pesos anuales, que el municipio de Valdivia ya no tuvo que seguir financiando de su propio bolsillo. El aporte municipal directo a educación, que en el presupuesto de 2025 todavía figuraba en 1.200 millones de pesos, desapareció por completo en el presupuesto de 2026. Quedó en cero. El financiamiento pasó a depender enteramente de la Ley de Presupuesto del Sector Público, administrada desde el nivel central. Pero aquí está el detalle, que casi ningún reportaje cuenta, y que cambia por completo el argumento de que este traspaso fue una solución limpia. La deuda acumulada por el DAEM durante sus últimos años de operación no desapareció junto con el traspaso de los colegios. La ley es explícita en este punto.
las deudas de todo tipo generadas durante la administración municipal no se transfieren al servicio local y deben seguir siendo asumidas y pagadas directamente por cada municipio de origen. Al cierre del año 2025, la Municipalidad de Valdivia todavía arrastraba 1.247 millones de pesos de deuda flotante en educación, correspondiente a obligaciones que ya se habían devengado, es decir, comprometido formalmente durante el periodo DAEM, pero que nunca llegaron a pagarse en efectivo antes del cierre. Y aquí vale la pena aclarar algo, porque se presta para confusión. Esta no es la misma deuda histórica que el Estado empezó a pagarles a los profesores el año pasado. Esa fue un perjuicio salarial de 1981, ya reconocido y en pago. Esta es otra deuda, más silenciosa. Son las cotizaciones y los sueldos que cada municipio debió pagar y no pagó, y que sigue creciendo hasta hoy. El informe más reciente disponible, de mayo de este año, lo confirma. 26.720.000 pesos de esa deuda siguen exactamente iguales, factura por factura, a nombre de exprofesores, asistentes y proveedores chicos, que llevan desde enero esperando que les paguen, 5 meses, y no se ha movido ni un peso. Y el sistema nuevo, apenas empezó a operar, comenzó a mostrar exactamente los mismos síntomas que terminaron por quebrar al anterior. En los primeros meses de funcionamiento del servicio local de Valdivia, se reportaron diferencias en el pago de remuneraciones a los docentes, problemas de calefacción en pleno invierno austral en escuelas rurales y fallas recurrentes en el transporte escolar hacia sectores dispersos. Las autoridades regionales de educación debieron coordinar de urgencia una mesa de supervisión conjunta, apenas 4 meses después de iniciado el traspaso. El municipio logró sacarse de encima la operación diaria del sistema escolar, pero no logró sacarse de encima la cuenta pendiente que ese mismo sistema dejó impaga. Y esta historia no termina en un solo municipio. El servicio local, que reemplazó a los 8 DAEM de la provincia, terminó su primer año completo de funcionamiento, cerrando diciembre de 2025, con más de 5.150 millones de pesos de deuda flotante propia, generada en 12 meses, con financiamiento 100% fiscal, sin depender de ningún municipio. El sistema que se creó para arreglar el problema anterior generó, en un año, más deuda de la que Valdivia sola dejó acumulada durante años enteros de DAEM. Y de las otras 7 comunas de la provincia no se puede sacar una cifra comparable para el momento del traspaso. Y eso también es parte de la historia. Panguipulli administraba su educación a través de una corporación municipal, no de un DAEM, y cerró 2024 con 277 millones de pesos en pasivos de educación. Los Lagos mezclaba en sus reportes la deuda con proveedores y las cotizaciones de sus propios funcionarios sin separarlas. Máfil y Corral ni siquiera publicaban un informe de deuda de educación aparte del resto del municipio. 8 comunas, un mismo sistema DAEM, y ni una sola forma común de contar cuánto se debía. Nadie, ni la Contraloría, ni el Congreso, tenía en enero de 2025 una cifra real y completa de cuánta deuda estaba entrando al sistema nuevo. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre una provincia y se convierte en un patrón nacional. En Puerto Montt, el DAEM heredó una deuda de más de 10.000 millones de pesos de la administración anterior. Al día de hoy, el municipio ha logrado pagar apenas un cuarto de esa deuda y reconoce abiertamente que quedan más de 3.100 millones de pesos, cuya solución simplemente se aplazó para después del traspaso al nuevo servicio local. El propio municipio presentó una querella por malversación y fraude al fisco contra la administración anterior. En la comuna de San Pablo, en la región de Los Ríos, la Contraloría detectó, recién en mayo de este año, una deuda previsional de más de 860 millones de pesos
que nadie había reportado con claridad. Y en Magallanes, el caso es todavía más revelador. En el caso de Magallanes, yo diría que hay dos problemas. Un problema que ocurre antes del traspaso y que tiene que ver con sendas negociaciones colectivas, no solamente en un municipio, sino que en más de un municipio del territorio, y que fueron sucesivamente generando una mayor presión de gasto fuera de las capacidades financieras de los propios municipios, incluyendo todas las transferencias que se hacían desde el Ministerio de Educación. Me refiero a las subvenciones, pero también FAEP y otros. Es más, recuerdo que el último año en la Municipalidad de Punta Arenas, con el alcalde Radonich, con quien tengo una muy buena relación, permanentemente estaba la presión del traspaso porque no era capaz de llegar fiscalmente hablando a pagar remuneración hasta fin de año. Entonces, allá no es tanto el problema de la deuda previsional, sino que más bien fue lo comprometido que estaba el presupuesto en el flujo del año, considerando las negociaciones colectivas y los incrementos remuneracionales que se hizo particularmente al segmento de asistentes de la educación. Ustedes recordarán que la ley de reajuste de hace 2 años atrás, para el año pasado, esto fue a fines del año antepasado, para el 2024, se incorporó una propuesta de inoponibilidad que contemplaba originalmente 2 años de inoponibilidad. Eso fue rechazado, finalmente se aprobó 6 meses de inoponibilidad. En este proyecto de ley viene una modificación a la norma estableciendo 1 año de inoponibilidad, es decir, 1 año en que si el municipio negocia, los recursos de esa negociación no son, o sea, pasan a ser un derecho del trabajador, pero con financiamiento por parte del municipio y no del servicio local. Es una forma de contener que se hagan negociaciones irresponsables muy próximos al traspaso. En el caso de Magallanes, uno de los municipios negoció incluso un aumento de remuneraciones, si no me equivoco, el 40%, director, del 40% del sueldo base, pero con cargo al servicio local, es decir, con vigencia de ese incremento después del traspaso del servicio educativo. O sea, se llevó al paroxismo esta herramienta de la negociación, y lo que es complejo porque finalmente uno no quiere ponerle restricciones, al menos yo en lo personal ideológicamente no quisiera tener que poner restricciones, pero el uso indiscriminado e irresponsable de la herramienta nos obliga a tener que poner restricciones. Y claro, luego del ejemplo de Magallanes, con las consecuencias que tuvo para esos municipios con la norma de inoponibilidad, creo que fue un factor disuasivo bastante importante, porque no hemos tenido luego de ello casos de municipios que hayan hecho negociaciones de esas características antes del traspaso, ¿no? O sea, hoy, apenas un 35% de la matrícula escolar del país está en manos de un colegio público, sea municipal o SLEP. Más de la mitad, un 54%, ya está en el sistema particular subvencionado. La fuga que describíamos al principio de este video no es una hipótesis. Es hoy la mayoría del sistema. Y esto es lo más incómodo de toda esta historia. Nada de esto es nuevo y nada de esto es secreto. El 8 de noviembre de 2023, más de 2 años antes de que Valdivia siquiera completara su traspaso, la Comisión de Educación del Senado ya había pedido formalmente pausar la entrega de nuevas escuelas a los servicios locales, citando textualmente crisis pedagógica, administrativa y de convivencia escolar. El motivo inmediato fue Atacama. Más de 70 días de clases paralizadas, 30.000 niños afectados. 2 años después, en mayo de este año, la actual ministra de Educación reconoció públicamente que el gobierno estudia pausar el traspaso de los 34 servicios locales, que todavía faltan, en 175 comunas. Es literalmente la misma solicitud, hecha por gente distinta, 2 años después, porque el problema nunca se resolvió, y hay una cifra que lo resume mejor que cualquier análisis externo. En una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara, en septiembre del año pasado, el propio ministro de Educación proyectó que si no se hace nada, la deuda previsional acumulada por este mecanismo puede llegar a superar los 2 billones de pesos para fines de esta década. 2 millones de pesos. Y en esa misma sesión, respondiendo una pregunta sobre por qué este problema no se resuelve,
el ministro fue todavía más directo. Súper complejo, pero ya los procedimientos están mucho más aclarados y hay voluntad de las tres instituciones de proceder con mayor celeridad en la ejecución de esto, porque la norma ya existe. Lo que ocurre es que se ha ejecutado de manera muy insuficiente en el alcance de lo que busca, que es resolver finalmente esa deuda previsional. Con la complejidad que tiene esto, que es que la deuda previsional sigue creciendo exponencialmente da la norma vigente. Extiende de 1 a 2 años el plazo para preparar cada traspaso, crea un fondo de infraestructura escolar exclusivo para los servicios locales y endurece las sanciones a las administraciones municipales que oculten deudas antes de entregar sus colegios. Ese proyecto lleva el número de boletín 16.705-04 y a día de hoy, más de 2 años después de haber ingresado, todavía sigue en tramitación. No es ley, todavía no. Para que la nueva educación pública no termine, en 10 años más, protagonizando exactamente este mismo reportaje, con otra sigla y otra deuda flotante acumulada, la solución que falta no puede ser administrativa, tiene que ser estructural, y el propio Congreso ya identificó, en el papel, buena parte de lo que hace falta. Un financiamiento basal garantizado por establecimiento, y no exclusivamente por asistencia diaria de cada alumno, de modo que un colegio rural en una comuna vulnerable no dependa de si llovió esa mañana para poder pagar la luz del mes. Un fondo de infraestructura permanente, para que la última gran inversión del Estado en escuelas no siga siendo, como reconoció el propio Ministerio en el Congreso, la de la jornada escolar completa de los años 90, y un mecanismo real que impida que una deuda generada por una administración municipal se convierta automáticamente en el problema del siguiente sostenedor, sea DAEM, corporación o servicio local. El problema es que ese proyecto de ley, con todas esas soluciones escritas en su texto, lleva más de 2 años esperando. Mientras tanto, el sistema sigue operando exactamente con las mismas reglas que quebraron a Valdivia, a Puerto Montt y a Magallanes. Sin estos cambios estructurales, y sin que el Congreso termine lo que empezó a discutir hace 2 años, en una década vamos a estar viendo exactamente el mismo reportaje, con una sigla distinta a SLEP, y la misma deuda flotante acumulándose silenciosamente en algún balance municipal o estatal, que nadie revisará hasta que sea demasiado tarde. La educación pública chilena no necesita otro cambio de nombre institucional. Necesita, por fin, que alguien con poder real decida cambiar las reglas que garantizan matemáticamente el resultado. El ascensor social no se repara pintando la fachada del edificio, se repara revisando, con honestidad técnica, los cimientos que nadie quiso tocar en 4 décadas. Si en tu comuna también has visto colegios peleando con una deuda que nadie explica bien, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué está pasando en otras regiones.